Bueno, compañeros, Yo sé que ustedes ya leyeron su ley, son 50 artículos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leerla conmigo. Le voy a pedir a doña Maribel que me haga el favor de darle lectura y que lea artículo, me dé espacio para yo explicar algunas cositas porque hay varias que me gustaría aclararles por, para entender en mejor forma la ley. Que la ley se tiene que entender en todo su contexto. Entonces, Ley contra la narcoactividad. sí, ahorita vamos a empezar. Les voy a decir que esta ley, como ya se los había indicado antes, es una ley que nuestra Corte de Constitucionalidad definió como delitos de simple actividad. O sea, yo a veces pregunto a ustedes, según el resultado típico, ¿qué tipo de qué tipo de leyes o qué tipo de delitos son los que aquí se contemplan según el resultado típico? Y hemos dicho que hay de tres: de cambios que producen cambios en el mundo exterior, que son los delitos de resultado; por ejemplo, las lesiones, el homicidio, el robo, o sea, porque hay un cambio en el mundo físico con la afectación del bien jurídico. Cuando yo mato, una persona está activa y después de que yo actúo o acciono, esa persona, cuando apaguemos el micrófono, por favor, Gilberto. Jorge, tu micro. En el segundo caso, donde no se expone el bien jurídico, o sea, donde el bien jurídico no es necesario que se afecte, están los delitos de peligro, que pueden ser de peligro en abstracto y los de peligro en concreto. De peligro en abstracto, digamos, conducir, la conducción temeraria, y
de peligro, de peligro en concreto, la conducción temeraria. Y de peligro en abstracto, vamos a tener la aportación ilegal de arma de fuego y varios delitos de armas. Y finalmente decíamos esta tercera clase que ustedes vieron en su Derecho Penal 2, que es un tema muy tratado por Bacigalupo. El allanamiento ilegal. Digamos, ciertas asociaciones que se daban en el código anteriormente y ahora todos los que son de la ley contra la narcoactividad. Vamos a ver, y esta es la presentación en la ven, ¿verdad? Las diapositivas. Sí, doctor. Sí, ya se mira. Ok. Vamos a ver. Pues les decía yo que esa ley, que es de importancia mundial por ser delitos contra la salud, la Corte de Constitucionalidad los consideró de simple actividad. O sea que no se requiere que haya un mundo en el cambio exterior para que estos delitos se den. Entonces, Maribel, por favor, me lee el primer delito y me da espacio para que yo pueda explicar algo del mismo. Muy bien, licenciado, doctor. Solo con una consulta. ¿Necesita que le lea los artículos que tiene en las diapositivas o desde el artículo 1? No, de las diapositivas. Con mucho gusto. Tránsito internacional. Quien sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o a disolución de las referidas drogas. Será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales. Si vemos nosotros en el artículo primero, segundo, define como tránsito internacional el importar o el exportar drogas, ya sea ingresarlas al país o sacarlas del país a otra localidad. Pero siempre hay ese movimiento entre estados, que es muy usual. Todos los requerimientos que ahora se usan para evitar este tipo de actividades
el uso inclusive de escáner, el uso de registros, porque lógicamente esto es una negocio y entonces todo el mundo quiere sacar tajada de ello. Y a diario, si ustedes miran en la serie esta Aeropuerto, Alerta Aeropuerto, ven cómo han recurrido a diluirlo o intentarlo sacar diluido en líquidos, en cremas, en comidas, y cada vez está la policía más pendiente de nuevas modalidades y los delincuentes pendientes de cómo evitarlas. Pero requiere, como les digo, que tengan que ver fronteras, porque estamos hablando de tránsito internacional. ¿Sí? Siembra y cultivo. Siembra y cultivo. Artículo 36. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio se puede obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de 5 a 20 años de prisión y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Aquí vamos a ver que toda actividad que tenga que ver con drogas, la ley la va a penalizar. Entonces, la primera etapa, la etapa inicial es la siembra y el cultivo. Desde que una persona siembra y cultiva, ya estamos hablando de que comete delitos. Y aquí está ya que no es solo de drogas, sino que en general pueda causar dependencia física o psíquica, y ahí está la pena. Realmente las sanciones a nivel de multas endurecen la pena de prisión con la legislación que hoy tenemos. Fabricación o transformación. Artículo 37. El que, sin autorización legal, elabore, fabricare, transformare, extrajere o obtuviere drogas, será sancionado con prisión de 8 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Obviamente ya obtenida la materia prima, lo siguiente es cocinarla, transformarla en producto, hacer las maletas, las tabletas de droga, y han sido muy famosos estas caletas esas cocinas que se han descubierto y se han destruido, porque realmente no requieren mucha industria. Más que todo, lo que hacen es un trabajo infrahumano, especialmente con mujeres o con hombres, y eso
permite, digamos, la segunda etapa. Don Luis Alberto Sánchez. Doctor, buenas noches. Mucho gusto. Aprovechando con el artículo anterior, quisiera ponerle un ejemplo. No es lo mismo que yo tenga una mata de amapola, por ejemplo, en mi casa, como decir que me sirve ahí para adornar mi casa, a que yo tenga una plantación de amapola en San Marcos, por ejemplo. Mi pregunta es la siguiente. Al final los dos son delitos, ¿sí? Pero el hecho de que yo tenga una mata en mi casa y una plantación en San Marcos, ¿en eso va a variar la pena y la multa? ¿O en a qué se basa la pena y la multa? Esa es mi duda, la pena y la multa. Bueno, hay varias, Gracias. hay varias circunstancias. Digamos, la cantidad de matas, por ejemplo, que son, sí hay, porque digamos, el que usted la use como adorno es distinto a que ya la use como medio de vida. Que usted lo haga en forma individual o familiar, a que lo haga resguardado por una organización, reconocido por una organización. Entonces, eso ya es, digamos, otra circunstancia. El número de veces que usted lo hayan encontrado, eso es, digamos, también cosas que toma el juez para ver en la penalidad que determina. ¿Ya? Los antecedentes, el análisis de cada caso en concreto, en fin, todo eso cuenta. Gracias, doctor. Lo sacaron de la presentación, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Una preguntita. Si, por ejemplo, la persona está consciente que el tener una mata de amapola en su casa es un delito y si utiliza la maceta para hacer sus puros de marihuana y la consume, ¿sí encajaría como un delito? Y pregunto, y si, por ejemplo, invita a sus amigos el fin de semana y pues también utilizan ahí su mata para consumirla, se podría encuadrar dentro de un delito de siempre contra la narcoactividad. Sí. O sea, realmente el hecho de tener drogas sabiendo que está prohibido, usted no puede ahí decir que digamos que solo para efectos decorativos. Yo entiendo que sí podría ser un uso, pero sabiendo que eso está prohibido, es mejor, digamos, no hacerlo. ¿Sí? Jorge Arenas. Sí, buenas noches, doctor. Sobre el mismo tema, con una consulta. O sea, si es prohibido tener una mata de amapola como una flor, por ejemplo. Sí, está prohibido por ley. Por ley. Sí, porque no hace excepción alguna. O sea, usted, no pongamos una marca de mata. En general, cualquier sustancia de donde se pueda
digamos, desprender el uso de una droga, es prohibido en Guatemala. Muchos lo tienen, porque sí, muchos lo tienen, pero es prohibido. O sea que ahí lo encuadraríamos con el artículo 39 de posesión para el consumo. No necesariamente, porque No. es de siembra. Más que posesión para el consumo, es siembra. Ah, ya. Gracias, doctor. Don José Manuel Bautista. Philip, buenas noches. Y perdone, así, por ejemplo, como los hongos, alucinógenos, todo ese tipo de cosas, en un jardín también podría ser un delito. Sí. El peyote y todo eso. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno. Voy a ir a cortarlos ahorita. Lujo. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Artículo 38. El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministrare, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tránsito de semillas, hojas, plantas, fluorescencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotópicos o precursores será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito. Si ustedes miran, la siguiente etapa es comerciar, y aquí nos habla claramente de enajenar o de adquirir o de cualquier título, exportar, almacenar, dice. O sea, vender droga es delito. Transportar droga es delito. Y almacenarla también es delito. Eso los contempla el 38. Pero también dice que el que permita que en su propiedad desciendan o aterricen naves o aeronaves, aunque no tenga nada más, responderá por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento, de acuerdo al artículo 38. Doctor, disculpe la pregunta, digamos, en estos delitos que estamos viendo, si alguien siembra en su casa cualquier tipo de sustancias ilícitas, digamos, siempre la amapola, pero también la vende, la comercia, ¿se podrían encuadrar en 2 delitos? Sí. ¿Verdad? Porque el siembra, cultiva y también comercia, ¿verdad? Sí, eso es... En las casas donde venden droga, ahí hay almacenamiento y comercio. Ah, ya, gracias. En concurso. Real. ¿Cuándo dijiste que vas a pagar la? ¿Ah? ¿Cuándo dijiste que vas a pagar la? El sábado. Miren, a un Carlos Alfredo, por favor. ¿Sí? Sí, disculpe, fíjese que yo sé que tal vez serían otros 20 pesos, pero me llama la atención el tema de los artículos que estamos comentando, máximo el 39, que me imagino que está por leerlo la compañera, pero las autoridades realmente en el tema de consumo no le ponen como que mucha importancia a sancionar este delito. Bueno, yo sé que no les corresponde, pero por ejemplo, yo veo en muchos campos que se ponen un montón de patojos a consumir marihuana y nadie dice nada.
¿no sería tal vez tema de los congresistas el que sancionen más drásticamente este tipo de ilícitos? Pues mire, yo en lo personal estoy a favor de la tipificación, o sea, que no sea considerado delito, porque en los delitos contra la salud, el consumidor es, digamos, una persona víctima, afectada. La misma ley trae una serie de mecanismos para ayudarla. Y entonces no es bueno porque el consumo es, ahí sí como usted dice, manifestación de su vicio. Y entonces sí podría ser que hubieran políticas de prevención en otro aspecto, no que se desentendieran, como usted dice que hacen, porque esa es parte de su labor de prevención. Pero sí yo estoy en contra de tipificar muy severamente el consumo. Primero porque no tenemos sistemas de salud, no tenemos de salud especial para dar tratamiento, y entonces estaríamos metiendo gente en la cárcel solo por el hecho de ser, digamos, víctima de este flagelo. Doña Mariana Renata. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que en Estados Unidos, bueno, ahí se forman adictos a todo, ¿verdad? Pero hay una droga que está tomando auge ya desde algunos años. No sé si usted la ha escuchado, que es el fentanilo. Sí. Y ya lo han catalogado como droga. Fíjese que lo que hablando de lo mismo que decía Carlos Alfredo, las autoridades como que a veces se hacen de la vista gorda, porque fíjese que acá los médicos recetan drogas con fentanilo como un calmante del dolor, ¿verdad? Pero en otros países ya está prohibido por la adicción que causa. Entonces, ese medicamento, entre comillas, caería dentro de este delito, ¿no? Es que mire, ese es el problema de las drogas. Las drogas solo puede ser considerada droga si ya está en el catálogo de drogas que Guatemala acepta. Hay muchas drogas que se ponen de moda y que nunca las conocemos porque por aquí no las venden, o si las venden no sabemos que son drogas. Entonces, ese es el problema, que las drogas conforme van apareciendo, es más rápido la creación de drogas que la sanción realmente a esas drogas. Doña María Ángela, María de los Ángeles, Havana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Fíjese que yo tenía una duda. Por ejemplo, las personas que están privadas de libertad, que ya cuentan con una sentencia y que de hecho en las cárceles pues también hay almacenamiento y venta. Si en determinado momento, porque pues obviamente los conocen, ¿verdad? Y saben, estas personas si ya tienen una condena y están haciendo esto, ellos pues se les puede acusar otra vez, licenciado, de esto. Mire, sí, así debiera ser, pero también como el control
de las cárceles no lo tienen las autoridades, sino que lo tienen los presos. Es un negocio para ellos, con ganancias exclusivamente para ellos. Dificultosamente, usted mira que en los registros se halla droga, pero no se dice de quién. Como que todo es solo para cubrir cosas y ahí dejarlo. Posesión para el consumo, artículo 39. Tiempo. Tiempo. Dos preguntas. Kimberly Fernández. Gracias, doctor. ¿Sí? Vamos a ver, Silvio Campo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, bueno, quería emitir un comentario con respecto a lo que usted estaba mencionando de pues, la penalización para el consumo de ciertas sustancias, como por ejemplo la marihuana. Realmente creo que las personas o los seres humanos somos tendientes a no reconocer límites y por lo tanto esa línea entre hasta dónde se puede permitir para no generar adicción, creo que es invisible. Y esto de pronto no generar alguna penalización por el consumo puede dar cierto mensaje equivocado a la población, tanto la juventud mayormente, sobre qué es lo que es bueno para ellos mismos. Y esto considero yo que lleva a otros males sociales. Por ejemplo, en otros países, como por ejemplo el tema de que debido a su propio consumo desmedido, las personas tiendan ya a ser tan, o no busquen esa ayuda necesaria, crean que no la necesiten, ya no tienen ayuda de familia ni de la sociedad misma, y mucho menos del gobierno o los gobiernos como el nuestro, que no tiene como ese alcance a poder prever incluso o a poder atender ese tipo de situaciones. Y entonces por eso es que de pronto podría aumentarse en gran medida la gente que vive en las calles. Entonces una cosa lleva a otra. Y considero que pues el que no exista alguna penalización o alguna sanción o algo importante puede generar un problema social bastante inmanejable para el gobierno, como es la gente en descontrol misma de su cuerpo, la gente viviendo en las calles y pues resultar más jóvenes afectados. Gracias, doctor. Pues mire, yo diría que criminológicamente hablando, está comprobado, digamos, en países como los Países Bajos, que es todo lo contrario. Pero lo malo es el país. El país como Guatemala tiene, pero tampoco se hace nada porque ya vieron ustedes, como dicen los otros compañeros, en materia de lugares para fumar, hay bastantes que la policía no actúa, en fin. O sea, pero digamos que habría que hacer un estudio a nivel de sociología criminal para ver qué se podría hacer esto. Porque actualmente nosotros ahorita estamos poniendo violencia, vidas, sin ningún beneficio, sin ninguna cuestión. Y tampoco tenemos un índice de crecimiento de las drogas. El doctor Jorge Polanco.
Sí, buenas noches, doctor. Dos comentarios así rapidito. El primero sería sobre el fentanilo. El fentanilo es un analgésico que se utiliza en operaciones, ¿verdad? Entonces, no es un medicamento de libre acceso, es un medicamento controlado en Guatemala. Incluso los médicos anestesiólogos son los que más manejan este medicamento. La forma muchos de los casos que han sucedido de suicidios en los hospitales nacionales ha sido a causa del fentanilo, porque como es tan potente como analgésico, da una sensación de placer, ¿verdad?, que los lleva a la adicción. Ese es el problema que está causando dentro de los mismos médicos. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? No es tan fácil conseguirlo, ¿verdad?, como uno creería. Y el segundo, pues yo sí opino de que bajo la lógica que la compañera, la licenciada Silvia estaba dando, ¿verdad?, el alcohol provoca más problemas sociales, el alcohol provoca más accidentes, provoca más pobreza, y bajo la lógica que ella planteaba, entonces deberían de penalizar el alcohol también. El cigarro también causa muchos problemas de salud, ¿verdad? Sin embargo, son drogas socialmente aceptables, ¿verdad? Entonces, como usted decía, hay lugares, Brasil es uno de los países que el consumo no está penalizado, sino la venta, ¿verdad? Y hasta cierto punto tiene una cantidad de marihuana que se puede manejar, ¿verdad? A partir de eso ya va la penalización, porque consideran de que es para vender. Entonces, es un tema muy amplio de las drogas, ¿verdad? Y sobre todo la parte de lo prohibido es lo que llama la atención, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que pensar. Y como diría Pablo Escobar, el problema es de que no les genera dinero a Estados Unidos. Entonces, por eso es de que lo persigue. Gracias, doctor. Bueno, sigamos. Con mucho gusto, doctor. Posesión para el consumo. Artículo 39. Quien para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Se entiende que es para su propio consumo, cuando la droga incautada no excede de la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del hecho surja la convicción de que la droga es para uso personal. Sobre este aspecto, cuando se le incauta a una persona droga, él dice que es para su uso personal, pero digamos, si yo consumo 2 colmillos al día y de repente digo que tengo 100 colmillos y que es para mi uso personal, pues no se puede aceptar. Tiene que hacerse uso lógico de lo que es razonable que una persona pueda consumir en el momentito. Y en base a eso, pues se califica si es o no, digamos, uso personal o no. Voy a ver si les puedo mandar. Hay un cuadro que es para un protocolo para la incineración de droga que se efectuó con varias entidades, y ahí dan cantidades y dan medidas para hablar con más propiedad del tema. Sí, doctor. Incluso esa incineración de drogas que hacía aquí la Policía Nacional Civil en la zona 6, hasta risa daba, porque había muchas personas que se iban en las cercanías del lugar donde incineraban y salían todos drogados. O sea, incluso
no tiene las medidas para eliminar, ¿verdad?, las drogas como tal, ¿verdad? Y lo que dicen, ¿verdad?, lo que agarra la policía solo es un porcentaje de lo que es en el trasiego de drogas, ¿verdad? Solo es un llamativo. Pero es interesante porque, como dice usted, no estamos preparados para eliminar las drogas de una manera adecuada, ¿verdad? Y a aquellos les salía hasta gratis, ¿va? Ya era famoso que el primer viernes de mes lo iban a hacer a la zona 6. Era bastante molesto, dice. Pues no mucho, fíjate. Ay, no. No, José Arenas. Licenciado, entonces, según el artículo 39, o sea, aún el consumo es sancionado. Sí. Ok. Seguimos, por favor. Promoción y fomento. Artículo 40. El que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito de semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de estas, o fomente su uso indebido, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Ok. Estamos hablando de promover o fomentar la siembra de droga. Eso, lógicamente, se ha aumentado ese delito en los, digamos, con las comunidades, porque hay gente que les llega a ofrecer semillas, técnicas de cultivo y todo, y las ventajas que da el poder, digamos, acceder a los cultivos que son generalmente descubiertos a simple vista de las avionetas, de las torres, pero realmente te da el anuncio de que está el cultivo, pero lo que lo llegan a erradicar ya todo está, digamos, deshecho o ya sin elementos para lograr condenas. Siguiente. Facilitación de medios. Artículo 41. El que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y una multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Igual se impondrá al momento que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble, local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado. Sí, aquí son dos cosas distintas. El que posee, transporte o fabrique instrumentos para hacer drogas y, primer supuesto, no que las haga, sino que fabrique instrumentos o materiales o recipientes que puedan servir para su fabricación. Y en el segundo caso, el que alquile o proporcione locales para la siembra o para cocinar la droga, y si se trata de un digamos, centro comercial, pues este debe ser clausurado. Alteración. Artículo 42.
El que altere o falsificare, total o parcialmente, recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro drogas o medicamentos que las contenga, será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Igual pena se aplicará a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona con el consentimiento de drogas. Si a quien se administre no presentare su consentimiento o fuere menor de 18 años, la pena será de 3 a 6 años de prisión y una multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Bueno, en el primer supuesto estamos hablando de un agente, no un facultativo, sino que una persona que alterare recetas para ganar, digamos, para lograr tener más droga y buscando un beneficio para sí. Y en la segunda, a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra aplique cualquier tipo de droga, si ella lo consiente. Y si no lo consiente y es menor de edad, la pena se agravará. Expendio ilícito. Artículo 43. El que estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expediere en especie, calidad o cantidad distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será sancionado con prisión de 3 a 5 años de prisión y una multa de 2,000 a 10,000 quetzales. Doctor Jorge Polanco, me corrige. Antes, en la época de los boticarios y de todo, a uno le daban las recetas para que la farmacia las elaborara y todo en base a la receta. Pero ya eso hoy en día creo yo que ya no es muy común. Entonces, digamos, ¿sí? Sí, ahí, allá por la 9ª calle, creo yo, donde está la entrada lateral del Congreso, todavía hay un boticario que arma medicamentos, creo yo, pero ya no es tan común. Bueno, entonces, sí, tenía conocimiento de eso, es lo que se miran en las películas, ¿verdad? Pero ya no se hace así, ya los principios activos ya son más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sé, ¿verdad? Yo he propuesto en el Colegio de Médicos que se haga recetarios con copias, ¿verdad? Para que a los médicos nos hagan auditorías también de las recetas que damos, porque la receta al final se pierde, ¿verdad? Y uno no sabe si la alteran, no tiene un medio de comprobación de que eso fue lo que se recetó o lo que no se recetó. Todavía está el boticario, compañero. Todavía está, ¿verdad? Sí, todavía está. Sobre la 9ª calle. 9ª calle es, ¿verdad? Era las farmacias CLE, creo yo. Uh-huh. No sé, pero es de esos locales viejos que hizo después de la Progreso. Ajá, cabal. Ajá. Ahí lo realizaba. Sí, yo me acuerdo que eso era más, ya algo pasadón de moda. Doña Claudia María Santizo. Sí, doctor, ciertamente todavía existe el boticario y frente al Hospital Herrera y Erandi hay otro boticario. Esto se ha quedado exclusivamente para la preparación de medicamentos dermatológicos y para las preparaciones pediátricas, cuando no encontramos cómo resolver una tableta en una solución para niños por la cantidad mínima que se da. Entonces sí existe, pero ya es solo para esas circunstancias. Gracias, muy amable. Mito Robles. Buenas noches, licenciado. Compañero, buenas noches. Con una consulta, licenciado, quisiera que me
me apoyara en eso o me confirme si estamos de acuerdo en lo siguiente. Con todo lo que estamos leyendo ahorita y haciendo una retrospectiva de realmente de los hechos sucedidos en Guatemala, en cuanto a, hay diputados, ¿ya? Hay uno que está pendiente de extradición por Estados Unidos, el exdiputado Vico, el diputado Tres Quiebres, que está ligado a temas de narcotráfico, el alcalde Pocho de Utah, su hija, que es la alcaldesa, la actual alcaldesa, que también pues supuestamente tiene vínculos, su esposo, Mario Estrada y su famosa aquella reunión que estuvo en su finca de la gallina con Loroco en Crema, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo yo que ya en Guatemala se han desarmado laboratorios donde se fabrica en Izabal, recuerdo que han descubierto varios, donde se fabrica droga, se almacena droga, y de igual manera es ruta de tránsito. Ante este escenario, ¿se puede decir que Guatemala es un narcoestado ya? Y que presidente, ya mencioné a varios personajes que están ligados a narcotráfico, pero puede ser que Guatemala, como sucedió en Honduras con Juan Orlando Hernández, que ya Estados Unidos pues lo está procesando por cuestiones de narcotráfico, ¿es Guatemala ya un narcoestado? Sí. Mire, yo digo que ahorita, si vamos a hablar de América del Sur para arriba, la influencia directa o indirecta del poder de compra de votos y todo, el financiamiento de campañas, es prácticamente una práctica que, aunque intenten negarlos, siempre se da. Y por eso es que tanto presidente que ha parado siendo procesado. Ya prácticamente universidades, procesos de elección, todo se ha visto viciado por el uso, digamos, de los poderes ocultos o dineros ocultos. Efectivamente. Ok, gracias. Ok. Receta o suministro. Artículo 44. El facultativo que recete o suministre drogas que necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapeuta con infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y una multa de 200 a 10,000 quetzales e inhabilitación para ejercer su profesión, pena accesoria. Esta última que no podrá exceder del tiempo que dure la pena privativa de libertad. Es de los delitos el que sí implica un sujeto especial como es el médico. O sea, el médico aquí es fundamental porque es el profesional que tiene la capacidad de recetar las drogas en la medida en que el tratamiento sea adecuado. Entonces, todos los demás son sujetos activos comunes, solo este es el sujeto activo especial. ¿Sí, don Jorge? Sí, doctor, fíjese que a mí me llama la atención este artículo porque para los tumores de la base del cráneo, ¿no? Se utiliza cocaína para colocar en la nariz. El abordaje para ese tumor es a través de la nariz, pero como la cocaína es vasoconstrictor, evita el sangrado. Y desde entonces que yo vi el tipo de operación, los doctores siempre dejaban la receta de 1 gramo de cocaína, ¿no? Y se lo daban al paciente. Y para ese tipo de operación es de lo más común solicitar 1 gramo de cocaína. Los familiares se asustan, sin embargo la consiguen. No sé cómo, si llegan al expendedor ahí, al gallito, porque yo estuve en el San Juan de Dios, pero si ahí lo van a conseguir al gallito y les dan la receta o no sé qué, cómo lo harán, ¿verdad?
pero en ese caso que sí se necesita la cocaína como vasoconstrictor, ¿sería legal adquirirla o cómo? ¿Qué pasa en ese caso? Pues mire, si está autorizada y la presentación del gramo puede ser vendible, porque si no sería un verdadero problema. Yo lo que veía era que los llevaban dentro de los colmillos, ¿verdad? Que se llama tubo de Eppendorf, se llaman esos colmillos. Entonces daba risa porque los pacientes llegaban con su receta y su colmillito para ese abordaje, ¿verdad? Bueno, si Se diluye en agua y se coloca en la nariz, ya con el paciente dormido. Sí, mire, si está autorizada la venta, sí. Que la gente la consiga de otra forma o en otro mecanismo y ni siquiera necesita la receta porque de todos modos la receta ahí no sirve de nada porque si la van a comprar ilegalmente ni siquiera es a una farmacia, ¿no? Y entonces hay de ellos también qué efectos va a tener el paciente, ¿no? Eso no es cierto. Gracias. Miren, señores, este artículo 45, tomen nota. Este surgió en la ley como el antecedente, porque no estaba regulado, la ley de lavado de activos u otras monedas. Pero cuando se creó la ley, que fue años después, entonces este artículo quedó derogado. Este artículo de presunción también estaba en relación con lo que ahora es la ley de lavado de dinero. Y entonces se quedó, digamos, se derogó prácticamente porque una nueva ley vino a regular la materia de las otras. El 47, se acordarán ustedes que ahora se aplica las asociaciones ilícitas de la ley contra la delincuencia organizada, que abarca tanto narcoactividad como otros grupos de delitos. Entonces ya estos delitos están prácticamente sin uso práctico porque nuevas leyes los han derogado. ¿Se acordarán ustedes que vimos en la ley contra la corrupción, obstáculos a la persecución penal? Y vamos a ver en un futuro los obstáculos a la obstrucción de justicia, que esos dos delitos prácticamente entraron a regular lo que habla de este. Procuración de impunidad o evasión. Artículo 48. Ese también ya está derogado. Okay. Por los que ya vimos ¿cómo se llama? La ley contra la corrupción
y en la ley contra la delincuencia organizada que vamos a ver, obstrucción a la persecución penal es el que ya vimos, y vamos a ver otro que se llama obstrucción a la, digamos, a la justicia. Ese es el 48. 49, perdón. 49. Promoción o estímulo a la drogadicción. Artículo 49. Quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias, estupefacientes, psicotópicas o inhalables, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 5,000 a 100,000 quetzales. ¿Ustedes se han visto o han visto que en la facultad y en los centros de enseñanza media llegan muchas veces personas que llevan dulces, que llevan cosas típicas y que les dan a los futuros clientes para que vayan probando, pero que realmente no son dulces, sino que son ya sustancias que pueden ir induciendo a la gente a la euforia primera que da la droga, y entonces si la gente cae, después ya pasan a ser los clientes de todos los días. O sea, el primero regalado, pero después ya no hay tu regalo, sino que ya es dependencia económica. Y están los dos delitos de encubrimiento real que tiene el Código Penal. Veámoslo, por favor, Maribel. Encubrimiento real. Artículo 50. El que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho, después de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiere o recibiere dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y una multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Ok. O sea, él busca para sí o para un tercero algún provecho. No tenía conocimiento del hecho, pero ya cuando se lo cuentan, aprovecha esa circunstancia. Este es encubrimiento real. Y el otro es el encubrimiento personal. Encubrimiento personal. Artículo 51. El que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudare al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustrajere a la acción de ésta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años más una multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para los efectos de la aplicación de este artículo y el anterior, será indiferente que el hecho delictivo se hubiera cometido en territorio nacional o extranjero. Esto es de los casos más especiales, porque no sé si recordarán del caso Sicavisa. La mamá, doña Ofelia, salió vinculada al delito cuando ella, en lo personal, las personas que cometen encubrimiento, porque ayudan al hijo, porque
borran la evidencia del hijo y todo, no pueden ser procesadas porque hay una excusa absolutoria respecto a ella. ¿Sí, Maribel? Sí, licenciado. Solo me queda una duda en estos dos últimos artículos. Dice sin concierto previo. ¿Es sin concierto o es sin conocimiento? O sea, es lo mismo. O sea, usted no sabe que ellos iban a cometer el hecho. Pero cuando lo enteran, usted los ayuda. Ya porque quiera ganar algo o porque usted quiere favorecerlos, generalmente por ser familiares. Ya. Pero en el caso de los padres, a los hijos, sí es excusa absolutoria y no tienen penalidad. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Delitos? El 52 también está derogado, pero es por la CC. La CC dice ahí que lo derogó en las últimas sentencias del año 2017. O sea que ya no funciona. Y el 53, para mí, pues es una figura, no sé, estoy ridícula porque si a consecuencia de los hechos a que se refiere esta ley se hubieran consumado otras figuras, se aplicará la regla de los concursos. Esto no es necesario ni ponerlo porque ya se supone que los juristas deben de saberlo. Pero siempre el Congreso cree que poner de todo es lo mejor. Sí, niña. Doctor, una consulta. Todos estos artículos, los del 35 al 50, esos o prácticamente todos estos artículos son tipificados como de simple actividad, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, que todos, el bien jurídico tutelado siempre es contra la integridad corporal contra No, la integridad. la salud. La salud. O sea que el bien jurídico tutelado es la salud. Sí. Y tenía otra consulta. Por ejemplo, yo he visto mucho eso del tráfico en el aeropuerto. A esas personas que les llaman así vulgarmente mulas, que llevan droga dentro de su organismo de un país a otro. Ahí ellos prácticamente se encuadrarían como tráfico de tránsito, ¿verdad? Porque no se podría colocar que eso pertenecen a bandas y todo eso, porque esos artículos están derogados, ¿verdad? No es que no, es que están sustituidos porque los han cambiado por nuevos. Ah, bueno. Sí, porque si, por ejemplo, a estas personas que contratan para esos oficios, ¿ellos forman parte de esas bandas al aceptar eso o simplemente solo son autores? Son autores directos, ¿verdad? Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Bueno, mañana, y ahorita terminamos. El jueves van a tener un laboratorio para la práctica de estos delitos. O sea que entran a su classroom, ahí va a estar ya el laboratorio y resuelven el laboratorio al momento de la clase. Tienen que hacerlo durante el tiempo de la clase. ¿Ya? Muy bien, doctor. ¿Tiene puntuación? ¿Ah?
Doctor, del artículo 35 al artículo 51, ¿verdad? 53 y menos los que ya dijimos que estaban sustituidos. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, entonces, un gusto verlos y nos vemos el día jueves en el examen. Los laboratorios son para aprendizaje personal. ¿Ya? Gracias, licenciado. Vaya pues.